Llego a casa. Me pido una pizza. Miro TikTok. Me escriben y escribo. Limpio. Pongo la alarma antes de acostarme. Y pienso. Ya sabemos de qué va la cosa. Un día me moriré. Y todas las personas a las que quiero también. No hay más. Pero mientras eso pasa, quiero vivir. Me da igual el sinsentido de todo esto. Lo que quiero hacer es emocionarme. Las emociones son lo mejor de nuestra existencia. Algunas nos encantan, otras nos dan pavor. Con unas sufrimos y con otras nos enamoramos. Pero son ellas las únicas que dan sentido a nuestro camino. Voy a presentarme. Mi nombre es Mara Jiménez, más conocida en redes como Croquetamente. Suelo soñar que me dedico a lo que me gusta, que aprendo a jugar al ping-pong y que mi círculo más íntimo consigue ser lo más feliz que puede. Me gustan los libros de ciencia, porque no me conformo. Me apasiona el conocimiento. Y este espacio al que te invito está creado para comprender juntos por qué nos emocionamos. Pero todo esto no lo voy a hacer sola. Este programa no es apto para monólogos. Contaremos con 2 invitados en cada episodio y juntos conversaremos desde la ciencia, la historia o la cultura sobre cada emoción. Viajaremos a lo largo de 6 videopodcasts. Charlaremos sobre alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Y quizás preguntaréis, ¿por qué 6? Bueno, básicamente porque por algún lado hay que cortar, amigas. Y además, aunque no terminan de ponerse muy de acuerdo, esas son las 6 emociones básicas según la mayoría de los investigadores. Ahora que ya sabéis cómo funciona el año de las emociones, vamos a ponernos manos a la obra con esta primera emoción. Como ya os he dicho, esto no lo pienso hacer sola y para empezar este programa tengo a 2 invitados de lujo que me hace muchísima ilusión que estén aquí. Ramón, hola. Encantada, ¿cómo estás? Muy buena. Inés, hola, bienvenida. Mara, qué ilusión me hace. Oye, encantada de que estéis en este primer programa en el que vamos a hablar de la emoción más querida, la más deseada, la más perseguida, que es la alegría. ¡Alegría! Luego os voy a proponer un juego, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es hacer una disección de la emoción, vamos a hablar un poquito y a conversar sobre ella, y después me tendréis que elegir un año de la historia que asociéis a esta emoción, un año alegre. Estoy segura que ya habréis pensado el año, de momento no me lo digáis, ¿vale? Vamos a empezar con los temazos. Decidme, contadme, ¿cuál es la canción que os ponéis por la mañana para que os dé un buen subidón? El himno de España. Aparte, pero el de David Bisbal, el de Dara, Dara. Aparte ese, así bailaba de Rigoberta y Amaya, que me parece... O sea, la música es capaz de llevarnos a momentos muy concretos que generalmente podemos vincular pues, con emociones más fácilmente. Y la alegría, yo creo que para mí es uno de ellos, no sé, Ramón. Yo cuando me levanto por la mañana lo único que quiero es café. Pero si tuviera que ponerme una, que algunas veces lo he hecho por la mañana, normalmente, pues por ejemplo, Enjoy the Silence de Depeche, la versión que hizo Mike Shinoda en el 2004. Mira que odio a Linkin Park con todas mis fuerzas, pero el odio puede ser muy satisfactorio y la versión es un pepinaco. Enjoy the Silence, ¿eh? Es que tengo una edad y soy mucho más darks que tú. Qué bajón. Y además a ti te pones Enjoy the Silence, ¿sabes? Que es como antitético a la música. Cuando tengas niños, para valorar el silencio de El otra silencio, forma. ya. Chicos, ¿cuáles son las actividades que os ponen más alegres? ¿En qué horario se emite? En uno apto para todos los públicos. A mí comer, aunque comer es muy guay. sea la hora en la que se emita, para mí... Comer es muy guay. O sea, no quiero ser el Ramón de Pitis, pero diría, comer me da mucha alegría. La música con mis colegas me da bastante alegría. Unos besos me dan risa también, o sea, risa interna. Ok. Y el buen descanso me produce alegría. O sea, que dormir es importantísimo. Estoy súper alegre y creo que puedo manage mejor el estrés si he descansado bien. Claro. Ramón, en tu caso, ¿qué son las cosas que te ponen alegre? En general, hacer cosas con gente. Si tuviera que A mí elegir, lo también, estaba pensando. Profe. En general, ya sea estar con la familia, estar con los amigos, dar clases, me resulta muy gratificante. En general, actividades en las que yo pueda tratar con otra gente a mí me gusta mucho, pero por supuesto esto es muy individual. Hay gente a la que tratar con gente pues le agobia y también está bien, que no es que sea preferible. Porque yo creo que son situaciones que a mí me aportan un montón de
incertidumbre. Y a mí me gusta no saber qué va a pasar. Evidentemente, creo que hay cosas que te pueden dar más alegría y cosas que te la puedes intentar generar, pero lo que tenemos que aspirar realmente es a currar menos haciéndolo de forma más productiva, yo qué sé, dedicarle tiempo a los nuestros, porque esos lazos en los que tú estás eligiendo esos espacios es una cosa muy distinta a la que te pueden imponer en entornos de trabajo y eso te puede restar alegría. O sea, la alegría nos la puede poner pues With or Without You de U2 por las mañanas, pero en cuanto te metas en la ducha, veas que no queda champú y encima te tengas que ir corriendo con el pelo mojado a 3 grados porque no llegas a tu curro, que encima te van a regañar según entres y un largo etcétera, pues la alegría de With or Without You, adiós. Claro. ¿Qué tal lleváis, chicos, lo de vivir el momento? Porque eso es Mal. también algo que se asocia mucho con la alegría, ¿no? El estar en el momento presente, no forzar las cosas. ¿Qué tal lo lleváis esto? Vivo bastante en el futuro, entonces tengo una ansiedad completamente cronificada. Entonces, pues como estamos todo el rato hablando de contextos, si tú vienes de un contexto ultra precarizado, todo el rato tienes la sensación de escasez. Entonces, aunque tú estés viviendo un buen momento ahora y digas, jo, esto debería ser motivo de triple alegría, lo naturalizas de una forma en la que dices, bueno, pero ya verás cuando vengan maldadas. Y eso es lo que realmente tienes como un poco que deconstruir con procesos. Pero es que a mí realmente siempre me ha agarrado como a tonterías. O sea, a mí todas las anecdotillas estas de curros de mierda, de yo qué sé, alguna anécdota de Tinder graciosa, pues yo qué sé, un pedo de repente en el metro. A mí esas cosas, pues es que yo me agarro a eso. De hecho, leí hace unos meses en un artículo que todas las terapias que funcionan son terapias de exposición, porque muchas veces el tema con la terapia psicológica es conseguir que la persona deje de vivir en su cabeza, por así decirlo, o sea, por ejemplo, en esa preocupación por el futuro, en ese campo verbal que ellos crean de y si pasa esto, y si pasa lo otro, aquello que pasó, aquello que no pasó, no sé qué, y se centran en lo que hay, porque normalmente lo que hay pues ni es tan terrible, ni es tan malo, ni es tan insoportable. Luego, por supuesto, hay gente que, evidentemente, está en situaciones muy difíciles y entonces la respuesta adecuada ahí es estar en la mierda. Pero muchas veces, y esto que ha dicho Inés me parece muy interesante, si tú pones tu atención en estos montones de estas pequeñas interacciones positivas, probablemente tu sensación global sea bastante más positiva, porque yo también hago algo parecido. Intento eso, mantenerme muy centrado en lo que estoy haciendo en cada momento y normalmente suele haber alguna cosa que podemos identificar como positiva y luego, por supuesto, a veces no me sale. Oye, ¿sabéis por qué cuando hacemos predicciones a veces fallan? A veces. A veces, o siempre. A veces no, hombre, siempre no. Hay un par de fenómenos ahí que son, creo que, interesantes. El primero es uno que se llama ilusión de enfoque, que lo describió un psicólogo llamado David Scade, y también se conoce como sesgo de impacto, que es la tendencia que tenemos a pensar en que nos enfocamos en un evento o un suceso y entonces pensamos que ese evento, ese suceso va a tener un impacto desproporcionado en el bienestar o en el malestar que vamos a tener. Por ejemplo, pues cuando acabe la carrera todo estará de puta madre, cuando consiga un trabajo y luego tu vida es la mierda igualmente, porque en realidad tu felicidad pues, se compone de montones de pequeñas interacciones, o tu infelicidad se compone de eso. El sesgo de impacto, además, influye de una forma que Daniel Kahneman describía muy bien y en Pensar deprisa, pensar despacio, cuando hablaba de, por ejemplo, cómo te sientes cuando ganas la lotería. Una cosa muy curiosa que ocurre es un fenómeno que se llama habituación hedónica, que consiste en que si a ti te toca la lotería y ganas mucho dinero, al cabo de a menudo un año más o menos, tus niveles de bienestar vuelven al nivel previo en el que estabas, porque te has habituado a tener más dinero. Pero si pierdes una pierna en un accidente de tráfico, al cabo de un año tus niveles de bienestar vuelven a estar donde estaban, porque también te has habituado a eso. Las personas vamos constantemente reelaborando cuáles son nuestras líneas base y entonces lo que antes era ilusionante, con suficiente exposición, se acaba volviendo por lo normal, lo que tú esperas y por tanto ya no produce alegría. Entonces, claro, el problema es que nos enfocamos mucho en una cosita y no miramos todo lo que hay alrededor. Esto lo llamaba, de hecho, Kahneman el efecto faro, como que la luz de un faro. El efecto clítoris también, ¿por qué no decirlo? No, porque entonces no lo encontraríamos nunca. Entonces, un faro es un círculo de luz, fuera no se ve. Entonces lo que dice Kahneman básicamente es, nos fijamos en una cosa que está en nuestro círculo de atención y no se nos ocurre nunca mover la luz para ver si hay más cosas. Entonces, a la hora de hacer predicciones, pues eso nos sesga. ¿Estás hablando de que hay que vivir sin expectativas? Hay que vivir con expectativas flexibles. Chicos, ¿creéis que hay tipos de alegrías? O sea, ¿podríamos decir que hay una alegría universal o creéis que hay diferentes tipos? ¿Qué podemos hablar así como más técnico de esto? Bueno, es que hay muchas clasificaciones. A ver, yo no puedo aquí aportar a lo mejor mucho dato técnico porque sería ya como el último intrusismo laboral que me hago de la semana, pero, por ejemplo, la alegría comparativa, en plan, tía, qué suerte, o sea, ahora mismo hay gente de tu edad que no está teniendo la oportunidad de sencillamente tener algo como una inquietud vocacional como la que tú estás pudiendo desarrollar ahora mismo, ¿sabes? O sea, hay gente que directamente
directamente está en bucle, le ha dado por parchear su relación con un hijo y, sorpresa, sorpresa, con una hipoteca también. Date con un canto. Y eso me produce alegría. No porque me ría de ello, sino en plan de, venga, Inés, no estamos tan mal. Sí. Hay gente que distingue decenas de tipos. Bueno, la que hemos propuesto para esta conversación pues serían 3, ¿no? Hay una que se estipula como alegría verdadera o genuina, que es la que viene pues frente a acontecimientos positivos. Y luego también tenemos la alegría más hilarante, que es este golpe frente a un chiste, ¿no? Pues que te ríe en el momento, pero que pasa enseguida, mientras que la alegría verdadera a lo mejor es un poco más sostenida. Y también hay quien postula que podemos distinguir la alegría falsa, y hay diferentes indicadores, como la sonrisa de Duchenne para decir si una sonrisa es cierta o no, etcétera. Sí, efectivamente. Mira qué bien. Y que normalmente se genera, pero para no dar otro tipo de respuesta que a lo mejor es más congruente con lo que tú realmente estás sintiendo. Mi alegría favorita es esa. ¿La fingida? La falsa. Porque como ahí interviene el cinismo un poco, de pronto hay una cosa que como que no es de brocha gorda y me hace gracia. Oye, pues ya que entras en este tema, yo quiero saber si alguna vez habéis fingido alegría y si os han pillado. ¿Cómo ha sido? Quiero contarme salseo, por favor. Yo creo que todo el mundo estamos fingiendo todo el rato, sobre todo porque, o sea, especialmente si eres una persona que, bueno, operas con cierta resolución social, ¿sabes? Pues intentas que todo el mundo esté en un entorno agradable, ¿no? Sí. Sales con tus amigos, vas a una fiesta, vas a un acontecimiento que se supone que es positivo y tú por lo que sea no estás bien, pero tienes que hacer que estás bien porque no quieres amargarle la fiesta a nadie, etcétera, etcétera. Y de hecho esto a veces llega a extremos porque pueden llegar a ser absurdos. Yo perdí a mi padre hace 6 años y ese, pues, un verano de mierda, pero bueno, pues la gente intentaba animarte, intentaba pues sacarte, hacer cosas, celebraron mi cumpleaños, mis amigos me cuidaron mucho. Y entonces, claro, hay muchos momentos en ese verano en los que yo pues trataba de corresponder con una alegría o con un tal que en realidad pues no era lo que yo estaba sintiendo, pero es que eso es una parte importante, el tratar de encajar también es una parte importante de la socialización. ¿Y tú, Mara? Yo soy la reina de fingir alegría y de hecho estaba escuchándote, Ramón, y pienso que al final hay que tener cuidado y creo que hay que tener la salud mental como muy estable para no caer en creerte en tu propia farsa. Sí, en viciar como el fingir la alegría, porque a veces sí que es cierto que por esa parte como de socialización o de incluso favorecer las situaciones, como tú decías, está bien, ¿no? Decir, venga, vamos a tirar para adelante. Pero sí que hay momentos en los que a lo mejor no es la alegría que predomina en ti y taparla tanto, creo que luego puede pasar factura. Incurres en disociación un poco. No es el término que queríamos usar, disculpen. Exacto, pero... Especialistas, pero como sí estás sonriendo. Un poco sí. Ramón, has hablado de 3 tipos de alegría que hemos elegido para este conversatorio, pero yo quiero saber si hay alguna alegría malrollera, o sea, un poco chungui. Malrollera, claro, de nuevo, eso dependerá de quién lo esté viendo. Pero, por ejemplo, hay situaciones asociadas con problemas de salud, problemas neurológicos, que pueden dar lugar a expresiones de alegría que se considerarían patológicas. Por ejemplo, en el Joker hay un momento en el que se alude a que tiene episodios de risa inadecuada y aleatoria. Hay algunos cuadros de demencia cerebral en los que se pueden producir episodios de risa inadecuados y de alegría inadecuada. También hay... en las personas con trastornos bipolares, en la fase que se suele llamar maníaca, a menudo hay una euforia y una alegría y una exaltación enormes que desde fuera pues pueden ser verdaderamente perturbadoras y que además pueden acabar siendo peligrosas para la persona, etcétera. Y luego, por supuesto, pues los estados de alegría de la gente que está hasta aquí de droga o lo que sea, pues también son alegrías que pueden ser, sobre todo visto desde el observador de fuera, pues muy mal rolladas, porque al final de cuentas, si eres el único que está sobrio en una fiesta llena de gente borracha, pues eso divertido tampoco es, por muy exaltados que estén todos. Pero sí, definitivamente puede haber situaciones en las que la alegría sea una respuesta inadecuada, no sea una respuesta válida. Pues hay una alegría que se llama la alegría maligna. Ok. Sorpresa, sorpresa, una instruida, que es cuando tú te alegras de forma absolutamente auténtica y veraz de la desgracia ajena. Total. Fíjate qué bajón eso, ¿eh? Que hay un término, de hecho, en alemán, que es el Schadenfreude, que yo también he estudiado, cariños, idiomas, querida. Schadenfreude. A ver, tú lo dices mejor, Ramón, dilo tú. Schadenfreude. Es que claro. ¿Tú has estudiado alemán? El Duolingo. El Duolingo, ¿eh? Esa Duolingo hace grandes cosas. Pues esta expresión sirve para denominar lo que en español decimos que es pues regocijarse, ¿no? Regodearse. La mala folla. Exactamente, en el mal ajeno. La mala folla granadina. Cuando nos reímos de una desgracia ajena, ¿no? Que esto es algo como muy común también. Por ejemplo, cuando hacemos bromas sobre la política, ¿no? O cuando, por ejemplo, en la Edad Media se reían de los jorobados. Es como para quedar por encima de esa situación o sentir que quedamos por encima. Bueno, en la Edad Media y lo que no es la Edad Media. Totalmente. De hecho, Thomas Hobbes, el filósofo, decía que para él el humor siempre nacía de la necesidad de ponerte en un plano de superioridad respecto a otro. Lo que pasa es que la investigación no Yo avala no creo que eso. Eso sea así. Exacto, hay Es muchos que no. casos en los que de hecho se espera de la persona que está en una posición superior. Tú ves al rey reírse, el rey no se ríe nunca. Claro, pero
quiero porque decirte está feo. que hablando de emociones, ninguna es un compartimento estanco. Ahí O sea, está. puede ser una Risa. cuestión, un problema estructural, pero también puede ser que tú seas sencillamente, pues un imbécil, así con todas las Es que- letras. es que además- Exactamente. Lo que sí podríamos decir es que la alegría nos ayuda a bajar el estrés, mejora sí, sí, autoestima, mejora un poco incluso esperanza de vida, todo esto. ¿A qué Sí, nivel? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que distinguir que la alegría es un estado, como hemos dicho antes, pasajero, es corto, hacia afuera. Y la felicidad se entiende que es un estado más sostenido, es un proceso irónico. Pues los procesos irónicos son procesos que cuando intentamos controlarlos de una forma deliberada, más consciente, salen mal. Es como cuando tú llegas y dices, no puedo dormir, pero tengo que dormir porque mañana madrugo, Guau, sí. voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir, y cuanto más lo intentas, menos puedes dormir. Entonces, la alegría, si a ti te preguntan, ¿estás contento? Es muy probable que dejes de estarlo. O sea, lo que tú nos estás viniendo a decir es que todo lo que nos lleguen a decir en algún momento es que nos condiciona la conducta. O sea, que si alguien coge y te dice, haz esto, tal, o estás contento, automáticamente eso va a ser... Es como que le pones atención, ¿no? Y entonces lo modificas. Yo soy modificas una como isla, a mí me da igual. Cuando es si estoy bien, un- estoy bien, si estoy mal, a mí Pero, siempre me pero dicen, tú ay, estás que... bien porque te pasan cosas y esas cosas tú has aprendido a responder con un estado emocional positivo. Y estás mal Es por verdad. lo mismo. El tema sobre todo con eso es que precisamente forzar la alegría pues es una cosa que no puede salir bien, porque es lo que decíamos, es un proceso irónico, es una respuesta a las cosas que te suceden. Tú puedes hacer cosas para facilitar el encontrarte en situaciones que te produzcan alegría. ¿Estás pero eso diciendo es otro tema. que venda por Wallapop mis tazas con mensajes de por la mañana bonitos, como se te ha caído la sonrisa, si la vida te da limones, haz limonada? ¿A ti te sirven? Pues claro que no, es broma. Yo no tengo tazas. yo qué sé. No tengo tazas, son blancas. Oye, chicos, ¿qué opináis de esto de que se contagian las emociones? ¿Creéis que si nos juntamos con gente alegre, esto nos puede afectar en nuestra alegría y en nuestro humor? Sí, se contagian, menos mal. No, es verdad, se contagian. O sea, mis grupos no son especialmente grandes, pero casi siempre coincide con que hay alguien que está más alegre, otro que está más de bajona, otro que de pronto ha tenido un impacto más de shock, y estamos casi siempre en rotación de emociones y me parece muy enriquecedor porque, o sea, como que te autorregulas más. Los estados emocionales se contagian. De hecho, hay un estudio, hay uno de la Facultad de Medicina de Harvard, que es muy interesante porque empezaron en 1948, siguieron a casi 5.000 personas toda su vida, y lo que encontraron es que precisamente un factor muy importante en el bienestar era el contagio social de la felicidad entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, de hacer cosas con gente. Hay algunos estudios, lo que pasa es que esos pues hay que cogerlos con un poquito más de cautela porque es un fenómeno muy nuevo y no hay todavía suficiente evidencia, y además pues medir estas cosas ahí es más complicado, que indican que la tristeza no se difunde por las redes sociales con la misma eficacia que la alegría. Pero esto es un pelín más, hay que tener más cautela con esto. ¿Qué opináis de todo este, vamos a decir, negocio que hay alrededor de la alegría y de la felicidad? ¿Creéis que vivimos en la dictadura de la felicidad? A ver, la tiranía de la felicidad es una cosa que existe evidentemente y que se intenta, o sea, quiero decir, en el capitalismo todo se intenta mercantilizar. Todo es susceptible de buscar un negocio o de darle una nueva fórmula porque, bueno, pues esto es lo que está ocurriendo a día de hoy. ¿Qué me parece? Pues me parece que hay cosas que es una objetiva estafa, pero que, como siempre, si a ti eso te ayuda a salir en un momento determinado y no resulta excesivamente nocivo para tu economía, pues el acudir a una taza, una frase o a leerte El Secreto pues una vez al mes, pues yo qué sé. Hombre, claro, te digo que hay Eso es gente... duro, ¿eh? Hombre, hay gente que va derecha en el relay del aeropuerto o por El Secreto o la que sea de Sí, turno, del ¿no? tirón, del tirón. De hecho, la persona que más probabilidades tiene de comprar un libro de autoayuda es alguien que ya ha comprado un libro de autoayuda en los últimos 6 meses. ¿En serio? Sí, hay una industria que se retroalimenta precisamente porque, como lo que prometen es básicamente una estafa, la recompensa prometida nunca llega. En realidad, si la autoayuda fuera eficaz, con comprarte el primer libro ya tendrías que estar servido. Pero la realidad es que eso es un mercado de gente que consume compulsivamente esto y nunca está satisfecha. A mí esto de la tiranía de la felicidad, como lo ha llamado, pues la verdad es que sí, me tiene hasta los cojones porque, de nuevo, la felicidad no se puede imponer por huevos. Tú no puedes coger y decirle a la gente, ¿sabes felices, coño? O sea, es que, No, pero sí que puedes instruir al efecto. O sea, quiero decir, te puedes coger y hacer un tratamiento desde la educación claro, de las pero eso es emociones otra cuando cosa. eras... Sí, claro, pero eso es otra pero cosa. Y entonces no ojito con el tema de la enseñanza emocional, porque a mí esto siempre me parece que hay que cogerlo con mucha pinta. Que es decir, vamos a enseñar a los niños a regular las emociones. Y yo siempre pregunto, ¿y cómo lo vas a enseñar? ¿Quién lo va a enseñar? ¿Basándose en qué modelos? ¿Con qué prioridades? ¿Qué queremos conseguir aquí? Porque es que la enseñanza de las emociones, para empezar, si ya empezamos a dividirla en positiva y negativa, ya vamos mal. No, pero la gente tiene no- que saber no digo que sea las... tu punto. No, pero si la gente le sobreviene, o sea, a un niño le sobreviene una frustración por algo,
está Claro. guay que le digan, en vez de que cojan y diga, bueno, lo que tú tienes que hacer cuando te frustras es exactamente lo que estás haciendo ahora, que es reventarte contra la pared la cabeza. Pues no, a lo mejor te cojan y dices, no pasa nada, te estás frustrando porque tienes una expectativa Claro. distinta a la que el resultado que estás obteniendo. Pero fíjate que eso que tú estás haciendo no es pensamiento positivo. Eso que tú estás haciendo es ser, ante todo, realista. Ser positivo cuando no hay que serlo es malo. De hecho, hay mogollón de investigación sobre que las autoafirmaciones positivas por sí solas son negativas porque disminuyen la motivación para hacer cosas en vez de aumentarla, y además, si luego no te salen, el impacto negativo es mayor. Y yo ahí estoy en línea contigo, porque hay que enseñar a la gente que de vez en cuando es que lo que hay que hacer es estar triste, y de vez en cuando lo que hay que hacer es cabrearse. Pero muchas veces se impone un pensamiento irreflexivo de no, hay que ser positivo, hay que ser positivo, hay que ser positivo. Y hay cosas que no son positivas. Se murió mi padre. A mí llega alguien a decirme, tú ahora tienes que ser positivo, y le hundo el pecho. Obvio. Y le hundo el pecho, porque no hay Obvio. nada positivo en que se haya muerto mi padre. Con el tiempo, el proceso del duelo, etcétera, pues puedo llegar a decir cosas como, por ejemplo, que el fallecimiento de mi padre, dentro de la horrible tragedia que es que se me haya muerto un padre al que yo quería mucho, ocurrió de la manera que él había deseado, que fue instantánea, sin dolor, sin sufrimiento, sin postración, sin minusvalía, sin ser una carga para nadie, sin nada. Le dio un ictus, hizo así, pum, hincó el pico y se cayó en la calle. ¡Pum! Sí, sacar como algo que Pero eso lo puedes hacer después. Hombre, Claro, tienes por que supuesto. procesar las cosas. Exacto, eso lo puedes hacer después. Entonces, cuando llega un acto iluminado, te acaban de despedir, acabas de perder a tu pareja, te van a echar de tu casa, pero a lo mejor es que Si tienes quieres que más desear. consejos, sígueme tienes aquí, que desear, y tienes que necesitas desearlo risas. porque atraerás no sé qué. Pues a esa gente lo que hay que hacer es darles con un remo en la cara hasta que dejen de hablar. Y ya está. Pero lo que te quiero decir, es un mensaje perverso. Es un mensaje perverso. Porque además volvemos a lo mismo. Culpa al individuo de algo que en realidad son las condiciones del contexto en el que vive. Y eso es indecente. Decirle a una persona que tiene una enfermedad porque está ansioso constantemente, porque sus condiciones materiales no le permiten llevar una vida, es inmoral. Es inmoral decirle a la gente que tiene un problema psicológico por sufrir acoso en el trabajo. Eso es inmoral. Está claro. Es inmoral. Y el pensamiento positivo por cojones es inmoral, porque te niega la capacidad humana de experimentar otras emociones. Otras que aquí estamos hablando de la emociones. alegría y lo importante que es, y evidentemente es un estado deseable como Pero hay como que es lógico. transitar todas las... Hay que Ahí transitar está. el resto, la tristeza... Y aceptar que a veces no toca estar alegre y que no pasa nada, que ya vendrán otros momentos más alegres, que ya vendrán momentos de alegría, que no vas a estar siempre así, pero no, esta imposición me parece absolutamente nociva. Me da alegría Realidad. escucharte. Pero esto todo siempre aceptando que la alegría es un proceso que viene dado por tu interacción. La alegría no está... Tú no eres una persona alegre, tú eres una persona que se alegra. La alegría es una cosa que hacemos. Nosotros nos alegramos, aquí y ahora. Qué frase más... Y- Cat para TikTok. Esta es buenísima. Habla en Klingon. Y la gente no es triste, la gente se entristece. Es una cosa que tú haces y te entristeces porque en esta situación, etcétera, esta es la respuesta que ha aprendido a dar. Entonces un ser humano que está normalmente como un NPC, así. Y de pronto, oh, me estoy No, un ser entristeciendo. humano va fluctuando. Ahora me alegro, Sí. ahora me desalegro, ahora me cabreo, ahora no sé qué, voy en el tráfico, me corto un coche, gilipollas, ahora estoy enfadado, me bajo del coche, me olvido del gilipollas del Y de coche. pronto eres me Tamara como- Ambar me Llurena, como un ¡soy donut, feliz! Me como un donut, soy feliz, entro a la oficina, le veo la cara a mi jefe, me pongo triste, entra un email de un cliente, me pongo nervioso, me echo un café con los compañeros, me río, estoy contento, porque es normal, porque todas Total. las emociones son normales. Eso es lo que Normalizar el las mensaje. emociones. Claro, y que sí que la alegría es muy deseable, pero no a costa de hacer a las otras indeseables, porque no son indeseables, son también parte normal y buena de la experiencia humana, aunque nos estemos enfocando más en la alegría y eso está muy bien. Bueno, chicos, pues vamos al momento, al turrón de este programa. Quiero saber cuál es el año elegido para hablar de la alegría. El mejor año de todos para mí. El año elegido para hablar de la emoción de la alegría es 1900... 92. Bueno, este es mi año. Guau. ¿Qué me vais a hablar? ¿De las Olimpiadas? ¿De deportista? A ver, venga, contadme. Quiero saber todo lo que me habéis traído A ver, de este año. lo obvio sería hablarte de las Olimpiadas, pero aún no. Hemos elegido una historia, Inés y yo, que nos gustó mucho porque se refiere a una gran persona, una persona que mucha gente la describe como muy optimista, muy alegre. A ver, hemos elegido a Almudena Grandes porque no solamente es una madrileña castiza, as I am, sino porque, bueno, pues aparte de una gran escritora de más de una docena de novelas, entre ellas Las edades de Lulú, que llevó al cine Vigas Luna, pues nos ha parecido muy interesante porque Ramón... Porque ese éxito, ella dijo que le regaló la vida que ella quería vivir y por eso nunca podría saldar esa deuda con el libro. Así que un homenaje muy grande a la alegría y pensamos que era una obra y una autora adecuada para esto. Mi novela es una historia de amor. Es una historia de amor de una mujer que nada contracorriente, de alguna manera. Por ponerte un poquito en contexto,
Almudena es una persona que bueno, pues sus padres le sugirieron que estudiase una carrera de chicas, como Geografía e Historia en la Complutense de Madrid. Y es que yo tengo una historia un poco parecida porque a mí me dijeron, ¿que quieres estudiar Historia del Arte? Eso no es como una carrera de escort. Y yo, well... Gracias. Así que I feel you, Almudena. A mí esta historia además me emociona mucho porque, bueno, ella cuenta que escribió a la edad de Lulu en un momento que era muy difícil porque estaba sacando adelante al crío de 4 años y tenía que escribir de 5 de la mañana a las 8 porque ya a las 8 pues levantaba al nene, se iba a llevar al chico al colegio y se ponía a trabajar. Entonces todo este esfuerzo para hacer algo que finalmente le repercutió de una forma tan bonita en su vida, pues a mí me parece que es una cosa muy positiva y que merece ser contada y destacada. Mira lo que ella decía sobre esta novela. Estaba muy asfixiada económicamente, tenía una hipoteca que pagar y mi vida era muy agobiante, pero de repente todo cambió. La edad de Lulú me regaló la vida que yo quería vivir y le estaré agradecida siempre. Wow. Ahí la tienes. Pelos de punta. Combativa hasta la médula, un poco como nosotras, Sí, Mara? sí, totalmente. Por eso lo hemos elegido, sabíamos que te iba a gustar. Porque evidentemente Almudena es un icono, pero ¿por qué la habéis asociado al año 92? Es lo que me tenéis absolutamente intrigada. Pues el giro de guión viene porque en el año 92, en un encuentro literario en Asturias, se encontró con un poeta que se llama Luis García Montero. Amor. Esa persona, efectivamente, Luis García Montero, le parecía pues un rascuacho mal vestido, pero pues ahí efectivamente cada vez que tenían sus encuentros intelectualoides, pues de pronto también, hija mía, es que no es incompatible. O sea, no es incompatible que a ti de pronto tú a alguien digas, mira este rascuacho y que pues te despierte ahí lo que son los fervores. Esta mujer no lo ha tenido fácil, fue una tía que se lanzó a la piscina y de hecho lo explicaba precisamente ella de esta forma. Yo estaba casada, Luis estaba casado, bueno, no estaba casado, pero como si lo estuviera. Y yo tenía la sensación de que lo que me estaba pasando no se parecía a nada que me hubiera pasado antes, ¿no? Y recuerdo que al final, pues todo saltó por los aires a los 5 meses. Esa chispa de la que estábamos hablando, pues fue que al final, bueno, pues evidentemente, pum, detonaron las relaciones. El mismo día, que no en el mismo lugar, porque si no hubiese salido un poquito en los tebeos, sendas relaciones para estar insieme. Y de hecho, Luis le contesta, habíamos llegado a la conclusión de que lo nuestro iba muy en serio. A mí me resultaba imposible huir del mundo porque la vida no me hubiera perdonado no vivir la historia de amor con Almudena. Eso es alegría, se llama limerencia. Y tanta limerencia tuvieron que se fueron a vivir juntos y 4 años después se casaron y estuvieron toda la vida juntos. ¡Oh, qué bonito! Oye, ¿vosotros creéis que el amor nos hace estar más alegres? ¿Creéis que tiene que ver esto? A ver, depende del momento del amor. Yo creo que al principio bastante más alegre que al final. Es que la respuesta más común en psicología y por lo que mucha gente se frustra es que depende. El amor te puede hacer sufrir muchísimo y el amor te puede hacer sentir muy alegre. Con lo cual, pues sí, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, la presencia de la persona amada puede amortiguar o disminuir el dolor físico, el estrés, aliviar sentimientos negativos, pero tú también puedes estar enamorado y no ser correspondido y eso es la mierda. Entonces el amor no es garantía de bienestar ni de nada, el amor es pues, otro fenómeno más y que te produzca alegría o no, pues dependerá pues del contexto. Pero el caso está en que a esta mujer le sirvió el amor. Chico, pues si le sirve, pues para adelante. No, nadie discute eso. Nadie discute eso. Pues ole para ti, Almudena, España para ti entera. Bueno, España, de hecho, literalmente para ella entera porque coincidía no solamente con mi nacimiento, Tauro narcisista, estas cosas, ya sabéis, sino con los JJOO. ¿Qué pasa? ¿No te caen bien los Tauro? Sigue. ¿O te ha molestado que diga Tauro? ¿Te ha molestado eso? Me ha dado cosquilla en el Pirineo, tira. Mira lo que... Mira, profe. Bueno, pues eso, Juegos Olímpicos. Tengo que acudir a Hemeroteca para que nos relate alguno de los titulares. Pues sí, efectivamente, en 1992 se celebran los Juegos Olímpicos de Barcelona. También se celebró la Expo de Sevilla, pero de los andaluces no se acuerda nadie. Y ese proyecto pues, puso a la ciudad de Barcelona como referente y, de hecho, pues si la de Super López ves que hay un antes y un después en la obra de la ciudad. Vimos a Antonio Rebollo disparando aquella flecha para encender el pebetero olímpico y que, por supuesto, tuvieron que salir los grinches de mierda y esto que no había Twitter a decir, pues no le ha dado, es falso, dispara tú la flecha. Cuñado, en fin. ¡Qué maravilla! La llama olímpica. Bueno, perdona, el temazo de Barcelona, de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, dos grandes.
que para los que no lo recuerdan porque no habían nacido, tuvo que ser en streaming, porque Freddie Mercury, la mayor desgracia de la historia de la música, murió el año anterior. Por eso el año 92 fue un año glorioso, pero el año 91 fue un año de mierda. Murió el 24 de noviembre de 1991. Freddie Mercury nos gusta, ¿no? Nos Claro, gusta, claro. Yo soy lo más fan de Queen. A mí me que- encanta. que- Vale, es que no te había estupendo. entendido. Pues entonces ya me olvido de lo del Tauro. Y tuvieron que hacer un streaming y grabar un vídeo para antes de que esta tecnología se popularizara, y fue igualmente súper emocionante, porque claro, Absolutamente. evidentemente Freddie no podía acompañar a Montserrat Caballé en aquello. Historia de España, sí. Un espectáculo de los más vistos de la historia. Después del Efectivamente. Benidorm Fest. Efectivamente. Se inauguró el AVE. mira. Aquella línea Madrid-Sevilla, pues empezó a sembrar lo que ahora ha cambiado todas las comunicaciones en este país. Y también Miguel Indurain ganó su segundo tour, pues en una chapa que se extendería durante varios años y que básicamente hacía que no mereciese la pena competir si estaba él allí, porque ¿para qué si no vas a ganar, sabes? ¿Para qué ibas a correr? Pero bueno, la gente corría, lo intentaba, eso es optimista, eso hay que recompensarse. Y bueno, año en el que chan chan se abre el Thyssen, ¿eh? Fíjate. Y por cierto, entra en vigor bueno, pues la norma que permite la libre circulación entre ciudadanos de la UE, lo cual pues evidentemente también cambia la vida a muchos de los conciudadanos de la Unión Europea. Madre Yo soy mía. europeísta. Este año parece como que nunca España había estado tan cerca del cielo o de los países del norte, según se mire. Pero bueno, fuera bromas... No, había un optimismo enorme, ¿eh? En los telediarios tenían un tono completamente diferente al que tienen ahora. Había una sensación muy grande de que España estaba despegando en un cohete y que íbamos a ser una potencia... Yo recuerdo esa época como una época de un optimismo enorme. No, la verdad que es un año en el que no se nos paraban de dar buenas noticias, ¿no? Almudena Grandes encuentra el amor, no se le puede pedir más a la vida, ¿no? Nos parecía insuperable y que tú no merecías menos. Me parece que hemos hecho una clausura maravillosa de este programa, me ha alegrado muchísimo. Esto sí que me causa mi alegría, haber estado con vosotros dos para hablar de esta primera emoción en el año de las emociones, así que gracias por todo lo que habéis aportado. Mira, para que os dé alegría, yo me saludo así cuando somos muchos colegas, así. Venga, Ramón, ¿te animas? Venga, Ramón, hijo, de verdad no seas estético para esto, es como un besito así de los tres. Mira, hemos sacado una sonrisa, ¿eh? Lo que yo espero es seguir aprendiendo de nuestras emociones cada día, y por eso existe este espacio. Nos vemos en el siguiente capítulo de El Año de las Emociones.